Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí muy emocionado de estar con ustedes una vez más. Y hoy, amigos, tengo un tema que honestamente está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en una de las parejas más queridas y recientemente más atormentadas por los rumores, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar sobre la bomba, el escándalo, la crisis, llámenlo como quieran. Los rumores explosivos que están circulando sobre la relación de esta icónica pareja. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque les prometo que este vídeo estará lleno de chismes, análisis, y un buen puñado de especulaciones, todo desde el respeto, claro está. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos sobre tus celebridades favoritas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a esta pareja? Dos estrellas de la televisión turca, guapos, talentosos, y con una química que traspasó la pantalla en la exitosa serie Love is in the Air. Desde que se conocieron y se enamoraron en el set, su relación se convirtió en el foco de atención de los medios y de los fans. Todos querían saberlo todo sobre ellos, desde sus citas románticas hasta sus vacaciones exóticas. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas moderno. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, y no se cansaban de demostrar su amor. Pero como suele suceder, el cuento de hadas no siempre dura para siempre. A finales del año pasado, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Los medios turcos, siempre al acecho, notaron que Hande y Kerem ya no compartían tantas fotos juntos, ni se dedicaban mensajes románticos como antes. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes y, para colmo, dejaron de seguirse en redes sociales. OMG. Eso, amigos míos, es como la campana de alarma en Hollywood. El silencio en las redes sociales, la falta de fotos, todo apuntaba a problemas. Las especulaciones se dispararon. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan perfecta, estaba pasando por un mal momento? Las teorías fueron muchas y variadas. Algunas fuentes hablaban de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas que impedían pasar tiempo juntos. Otras apuntaban a terceras personas, a supuestas infidelidades. Los fans, como siempre, se dividieron entre los que creían en una crisis temporal y los que daban por hecho la ruptura definitiva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores, o hay algo más? Bueno, amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a analizar algunos de los rumores más fuertes que han circulado. Asterisco profundizando en los rumores, un análisis detallado asterisco. El primer rumor, y quizás el más persistente, es el de la incompatibilidad de caracteres. Según algunos medios, Hande y Kerem son muy diferentes en cuanto a sus personalidades y sus expectativas de futuro. Hande, dicen, es más hogareña, más centrada en su carrera y en su familia. Valora mucho la estabilidad y la tranquilidad que le proporciona su círculo íntimo. Sus raíces familiares son importantes y a menudo se la ve disfrutando de tiempo con ellos. Su enfoque en la carrera es metódico y parece buscar proyectos que le permitan crecer como actriz, pero sin sacrificar su bienestar personal. Kerem, por otro lado, es más aventurero, más internacional, y con una vida social muy activa. Se describe como una persona curiosa, interesada en conocer nuevas culturas y explorar diferentes perspectivas. No teme a los cambios y parece sentirse cómodo en entornos dinámicos. Su carrera lo ha llevado a diferentes partes del mundo, participando en proyectos internacionales y manteniendo un estilo de vida más nómada. Le gusta rodearse de amigos y disfrutar de la vida social, lo que puede ser interpretado por algunos como una preferencia por la libertad y la espontaneidad. Esta diferencia de caracteres, con el tiempo, podría haber generado tensiones en la relación. Imagínense la vida, uno queriendo quedarse en casa y otro queriendo andar de viaje por el mundo, ¿quién cede? Esta pregunta es clave. En una relación, la comunicación y la adaptación son fundamentales. Si una de las partes no está dispuesta a ceder o a encontrar un punto medio, la distancia emocional puede crecer, incluso si la pareja físicamente está junta.
La incompatibilidad de expectativas sobre el futuro, como el lugar donde vivir, la frecuencia de los viajes o la priorización de la vida personal versus la profesional, son factores que pueden desgastar cualquier relación a largo plazo. El segundo rumor que circuló con fuerza fue el de las agendas apretadas. Ambos actores, Ande y Kerem, están en el punto álgido de sus carreras. Tienen muchos proyectos, rodajes, viajes, y eso sin duda afecta a la vida personal. Ande, después del éxito de Love is in the Air, ha protagonizado otras producciones que la han mantenido ocupada en sets de filmación y eventos promocionales. Kerem, con su trayectoria internacional, también ha tenido una agenda muy activa, participando en proyectos tanto en Turquía como en otros países. Pasar tiempo juntos se vuelve complicado, las conversaciones se reducen a llamadas telefónicas y videollamadas, y la chispa, lamentablemente, puede ir apagándose. La distancia, ya saben, es un factor que puede ser muy dañino para cualquier relación. La falta de contacto físico, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos y la ausencia de un apoyo emocional constante pueden generar frustración y soledad. En el mundo del espectáculo, donde la agenda de trabajo es impredecible y los compromisos profesionales suelen ser prioritarios, mantener una relación a distancia requiere una comunicación excepcional, mucha confianza y un compromiso firme de ambas partes. La gestión del tiempo, la organización de viajes y la priorización de la relación en medio de las demandas laborales se convierten en desafíos constantes. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado el rumor de las terceras personas. Siempre en estos casos surgen nombres de supuestos amigos especiales. En este caso se mencionaron algunos nombres de actrices y actores con los que Ande y Kerem habrían tenido una relación más allá de lo profesional. Estos rumores, alimentados por la especulación en las redes sociales y la prensa del corazón, suelen ser difíciles de confirmar o desmentir. Aunque es común que los actores compartan tiempo en sets de rodaje y eventos promocionales, la línea entre la amistad y algo más puede ser difusa, especialmente cuando la atención mediática está puesta sobre ellos. La especulación sobre terceras personas puede dañar la confianza en una relación. Los celos y la desconfianza pueden socavar la estabilidad emocional y generar conflictos. Si existen dudas sobre la fidelidad de la pareja, es fundamental que la comunicación sea abierta y honesta para aclarar la situación y tomar decisiones que protejan el bienestar de ambos. ***, el misterio de las declaraciones, ¿qué han dicho los protagonistas? ***. Pero la pregunta del millón es, ¿qué han dicho los protagonistas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone misteriosa. Ni Ande ni Kerem han confirmado, ni desmentido, directamente los rumores de crisis. Han mantenido un silencio prudente, aunque sí que han hecho algunas declaraciones indirectas que han dado mucho que hablar. Ande, por ejemplo, en una entrevista reciente, habló sobre la importancia de la privacidad y de proteger la vida personal. No mencionó directamente a Kerem, pero muchos interpretaron sus palabras como una señal de que no quería hablar sobre su relación. La privacidad es un tesoro que debemos proteger, dijo en una entrevista en la que también destacó la necesidad de centrarse en el trabajo y en el desarrollo personal. Sus declaraciones, aunque no confirmaron ni negaron los rumores, transmitieron una sensación de cautela y una clara preferencia por mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Kerem, por su parte, ha evitado referirse al tema en las entrevistas. Sin embargo, en sus redes sociales, ha publicado algunos mensajes enigmáticos que han alimentado aún más las especulaciones. Frases sobre el amor, la confianza y el futuro, que los fans han analizado con lupa. En una publicación en Instagram, compartió una reflexión sobre la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones. En el amor, la honestidad es la base de todo, escribió. Este tipo de mensajes, aunque pueden ser interpretados de diferentes maneras, sugieren que Kerem es consciente de la situación y que está lidiando con ella en privado. Así que, en resumen, ni afirman ni niegan. Un silencio que deja abierta la puerta a la interpretación. Y aquí, mis amigos, es donde entramos nosotros. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ***, análisis de las pistas, ¿qué podemos deducir? ***. Bueno, lo primero que podemos deducir es que efectivamente algo está pasando. El silencio, la falta de fotos, la separación en redes sociales, todo apunta a que la relación no está en su mejor momento. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. La ausencia de publicaciones conjuntas no necesariamente indica el fin de una relación.
Es posible que Hande y Kerem hayan decidido proteger su intimidad y mantener su relación fuera del ojo público. Pero, ¿significa eso el fin definitivo de la pareja? No necesariamente. Podría ser una crisis pasajera, un bache en el camino. Las relaciones, incluso las más sólidas, atraviesan momentos difíciles. Un periodo de reflexión, un distanciamiento temporal o incluso terapia de pareja, pueden ser herramientas valiosas para superar una crisis y fortalecer el vínculo. O, como dicen por ahí, una pausa para reflexionar. Lo segundo que podemos deducir es que Hande y Kerem son conscientes del impacto que tienen en los medios y en los fans. Por eso han optado por mantener el silencio, por proteger su privacidad. La presión mediática, los comentarios y juicios de los fans, y la constante exposición pública pueden ser abrumadores. Proteger la privacidad es una decisión sensata, especialmente en momentos de incertidumbre. Quieren tomarse su tiempo para decidir qué hacer con su relación, sin la presión mediática. Y lo tercero, y quizás lo más importante, es que debemos respetar su decisión. Sea cual sea la situación, Hande y Kerem son seres humanos. Tienen derecho a vivir su vida privada como quieran. El respeto a la privacidad es fundamental. No debemos presionarles ni juzgarles. La vida privada de las celebridades les pertenece y es importante no invadirla. Solo podemos esperar que sean felices, sea juntos o por separado. *** El futuro, ¿qué esperar? *** El futuro de Hande y Kerem es incierto. Podrían reconciliarse, podrían separarse definitivamente, o podrían mantener una relación más discreta. Las reconciliaciones son posibles. Si el amor y el cariño persisten, y si ambas partes están dispuestas a trabajar en la relación, es posible superar la crisis. La terapia de pareja y el diálogo abierto pueden ser herramientas valiosas en este proceso. La separación, por otro lado, también es una opción. Si las diferencias son insalvables, o si el bienestar de ambos se ve comprometido, la separación puede ser la decisión más sana. Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, seguirán siendo dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Su talento, su belleza y su carisma les seguirán abriendo puertas en el mundo del espectáculo. Ambos tienen una trayectoria exitosa y un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. En el caso de una reconciliación, podríamos esperar verlos juntos en eventos públicos, en proyectos profesionales o compartiendo momentos especiales en redes sociales. Si deciden tomar caminos separados, es posible que se enfoquen en sus carreras individuales y que mantengan una relación de amistad o respeto mutuo. *** Impacto en los fans y la industria. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha tenido un impacto significativo en sus fans y en la industria del entretenimiento turca. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie, con su trama romántica y sus hermosos paisajes, se convirtió en un éxito internacional, y la pareja protagónica, en un fenómeno de masas. Los fans, quienes siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, se han sentido involucrados en su relación. Han celebrado sus momentos felices, han compartido sus fotos y han expresado su apoyo incondicional. La posible ruptura de la pareja ha generado tristeza y preocupación entre sus seguidores. La industria del entretenimiento también ha estado atenta a la situación. Las revistas y los medios de comunicación han dedicado portadas y artículos a la pareja, analizando cada detalle de su relación. Las marcas y los patrocinadores, que han trabajado con Hande y Kerem, también han estado pendientes de la situación, ya que la imagen de la pareja es importante para sus campañas publicitarias. *** Conclusiones y reflexiones finales. Y hasta aquí llegamos con este análisis. Espero que les haya gustado. Como siempre, me encanta debatir estos temas con ustedes. Así que, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos visto hoy. Hemos hablado de los rumores de crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de las posibles causas de esta crisis, de las declaraciones y silencios de los protagonistas, y de lo que podemos esperar en el futuro. Hemos analizado los rumores de incompatibilidad de caracteres, las agendas apretadas y la posible influencia de terceras personas. Hemos examinado las evasivas declaraciones de Hande y Kerem y cómo han elegido proteger su privacidad en medio de la tormenta mediática. Es importante recordar que al final del día, la vida privada de Hande y Kerem les pertenece. Debemos respetar sus decisiones, independientemente de cuáles sean.
En lugar de especular y juzgar, podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. El futuro de esta pareja icónica es incierto, pero su impacto en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus fans es innegable. Sea cual sea el camino que elijan, su talento, su belleza y su carisma seguirán brillando. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo constante. Me encanta saber que están ahí, siempre dispuestos a debatir y a compartir sus opiniones. Y ahora, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Creen que ya es el final? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.